Roberto nunca imaginó que cuando abrió aquella puerta de hotel en Dubái vería la escena más humillante y devastadora de toda su vida. Su madre, doña Gisiana, estaba arrodillada en el suelo, con la espalda encorvada, mientras su esposa, Estéfana, descansaba cómodamente en un sofá de terciopelo, apoyando los pies sobre la espalda de su suegra como si fuera un simple reposapiés sin valor. Aquella imagen no era solo cruel, era el retrato de una degradación que llevaba días gestándose en silencio. Porque no era la primera humillación. En los días anteriores, Estéfana había obligado a doña Gisiana a organizarle la ropa de diseñador, a cargar sus bolsas bajo el sol abrasador, a traerle agua con hielo en mitad de la noche y a masajearle los pies después de largas jornadas de compras. La mujer que Roberto amaba trataba a su madre como a una sirvienta, o peor, como si no fuera nada. Pero para comprender cómo una mujer elegante, educada y aparentemente amorosa pudo llegar a tal crueldad, debemos retroceder 3 semanas. Porque esta historia no comenzó en Dubái. Comenzó en una oficina de lujo en Sao Paulo, propiedad de un hombre exitoso que creía tener todo bajo control. Roberto tenía 45 años y había construido su fortuna desde cero. Empezó vendiendo autopartes en el desguace de su padre a los 17 años y trabajó allí durante casi 3 décadas. Ahora era dueño de una empresa de importación y exportación que generaba millones al mes. Tenía una oficina con vista a la Avenida Paulista, autos importados en el garaje y un penthouse de 3 niveles en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Pero pese a todo ese éxito, llevaba un dolor que ningún dinero podía curar, la soledad de su madre. Doña Gisiana, de 73 años, viuda desde hacía 5, vivía sola en el apartamento que su hijo le había comprado. Era cómodo, elegante, pero vacío. Vacío de compañía. Vacío de risas. Vacío de vida. Roberto la visitaba cuando podía, pero el trabajo lo absorbía. Y cada vez que se despedía, veía esa mirada en los ojos de su madre, una mezcla de amor, resignación y una tristeza que nunca se atrevía a pronunciar. Y luego estaba Estéfana. Estéfana, de 32 años, rubia, alta, impecable. Roberto la conoció en un evento empresarial. Ella representaba a una empresa de marketing. Vestía un ajustado vestido rojo y una seguridad que lo desarmó. El romance fue rápido, intenso, casi vertiginoso. En 3 meses vivían juntos, en 6, estaban casados. Desde el principio, algo no encajaba entre ella y doña Gisiana. No había insultos. No había escenas. Solo una frialdad sutil, una distancia elegante. Doña Gisiana lo percibía, pero callaba por amor a su hijo. Entonces Roberto tuvo aquella idea que creyó brillante, enviar a las 2 mujeres más importantes de su vida a Dubái durante 15 días, alojarlas en el hotel más lujoso, rodearlas de comodidad y experiencias inolvidables, mientras él cerraba importantes contratos en Brasil. Pensó que la convivencia las uniría. Y Estéfana aceptó con una sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Los días previos al viaje fueron una actuación impecable. Estéfana llevó flores a doña Gisiana, la ayudó a elegir ropa, le hizo la manicura, le habló con dulzura. La llamó mamá. Le prometió cuidarla. La anciana, conmovida, sintió que por fin su familia estaba completa. Pero todo era una máscara. Porque Estéfana tenía otro plan. Un plan que involucraba a Paulo, el chofer de Roberto desde hacía 8 años. Discreto, eficiente, leal en apariencia. Pero llevaba casi un año siendo amante de Estéfana. No por amor. Por conveniencia. Paulo estaba ahogado en deudas. Apuestas ilegales. Préstamos impagables. Amenazas. Estéfana vio en su desesperación una oportunidad. En encuentros secretos en moteles baratos, sembró una idea venenosa, tomar parte del dinero de Roberto. Transferencias pequeñas, documentos falsificados, movimientos invisibles. Tiene tanto dinero que ni lo notaría, susurraba ella. Paulo dudó al principio. Pero la presión lo quebraba. Y Estéfana sabía presionar. El viaje a Dubái no era un regalo. Era una distracción. Mientras Roberto estaría inmerso en negociaciones millonarias, Estéfana tendría acceso remoto a ciertas cuentas empresariales. Paulo, con su conocimiento interno, facilitaría documentos, claves temporales, firmas digitalizadas. El plan era ejecutar varias transferencias internacionales a empresas fantasma creadas semanas antes. Pero había un obstáculo que Estéfana no soportaba, doña Gisiana. La anciana no sabía nada del fraude. Pero representaba algo que Estéfana odiaba profundamente, el vínculo emocional de Roberto con alguien más.
Mientras esa madre existiera como prioridad en su vida, Estefana jamás tendría control total. Y así, en Dubái, comenzó la verdadera pesadilla. El primer día fue cordial. Sonrisas, fotografías frente al mar, paseos por centros comerciales gigantescos. Pero en la intimidad de la suite presidencial, Estefana comenzó a mostrar su verdadero rostro. Órdenes disfrazadas de sugerencias. Comentarios hirientes envueltos en falsa cortesía. Mama, sostén mi bolso. Mama, no camines tan lento. Mamá, aprende a comportarte en un hotel de este nivel. La humillación creció gradualmente. Como una gota que cae sin hacer ruido, pero que termina perforando la piedra. Al tercer día, Estefana ya no fingía cuando estaban solas. Le exigía masajes. La despertaba de madrugada para traerle agua. La obligaba a cargar bolsas pesadas. Y doña Gisiana, confundida y dolida, obedecía por miedo a arruinar la felicidad de su hijo. Mientras tanto, cada noche, Estefana hablaba en secreto con Paulo. Las transferencias comenzaban a ejecutarse. Montos pequeños, estratégicos. Pero el riesgo aumentaba. Una tarde, doña Gisiana escuchó algo que no debía. Estefana hablaba por teléfono en el balcón. No sabía que la puerta estaba entreabierta. Después del último movimiento nos iremos. Con el dinero suficiente, Roberto no podrá encontrarnos, decía en voz baja. La anciana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No entendía todos los detalles financieros, pero comprendió lo esencial: su hijo estaba siendo traicionado. Y esa noche, cuando Estefana volvió a ordenar con desprecio que se arrodillara para descansar los pies, doña Gisiana ya no lo hizo por sumisión, sino porque estaba tomando una decisión silenciosa. Una decisión que cambiaría el destino de todos. Una decisión que cambiaría el destino de todos. Mientras permanecía arrodillada, con los pies de Estefana apoyados cruelmente sobre su espalda, doña Gisiana cerró los ojos y respiró hondo. Ya no era solo una madre humillada. Era una madre que había escuchado la verdad. Y el amor que sentía por su hijo era mucho más fuerte que el dolor que atravesaba su cuerpo envejecido. Esa noche, fingió normalidad. Preparó el té que Estefana pidió. Recogió el salón. Sonrió cuando la joven subió fotografías a sus redes sociales mostrando una vida perfecta en Dubái. Lujo, elegancia, armonía. Nadie imaginaba la escena detrás de la cámara. Pero cuando Estefana se quedó dormida, profundamente rendida después de una larga videollamada con Paulo, doña Gisiana hizo algo que jamás había hecho en su vida: tomó el teléfono de su nuera. Sus manos temblaban. No era experta en tecnología, pero había aprendido lo suficiente observando a su hijo. Intentó varias veces hasta que logró desbloquearlo. Había visto a Estefana escribir la clave días atrás. No sabía exactamente qué buscaba, pero su intuición la guiaba. Mensajes eliminados. Conversaciones archivadas. Un contacto guardado bajo otro nombre. Paulo. Abrió el chat y el corazón casi se le detuvo. Transferencias confirmadas. Capturas de pantalla de movimientos bancarios. Mensajes que hablaban de el último paso: salir antes de que él sospeche. La vieja no entiende nada. La vieja. Así la llamaban. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla, pero no por el insulto, sino por la traición. Roberto amaba a esa mujer con devoción ciega. La había defendido incluso cuando ella percibía frialdad. Y ahora entendía que todo había sido una mentira cuidadosamente ensayada. Tomó fotografías con su propio teléfono. No sabía si servirían como prueba, pero sabía que necesitaba algo concreto. Después, dejó todo exactamente como estaba. A la mañana siguiente, Estefana despertó de excelente humor. Había recibido confirmación de otra transferencia exitosa. El plan avanzaba. Solo faltaban 2 movimientos más. Mama, hoy iremos al spa. Pero primero necesito que planches este vestido, ordenó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Doña Gisiana la miró con una serenidad nueva. No discutió. No se quejó. Algo en su silencio hizo que Estefana frunciera levemente el ceño. Ese mismo día, Roberto llamó por videollamada. Quería verlas. Quería asegurarse de que estaban disfrutando el viaje. Estefana tomó el teléfono primero, se colocó frente a la cámara con la iluminación perfecta, habló con entusiasmo sobre restaurantes, compras y atardeceres. Luego giró el teléfono hacia doña Gisiana. Hijo, dijo ella con voz suave, estoy muy orgullosa de ti. Roberto sonrió, sin notar el leve temblor en su mirada. ¿Todo bien, mamá? Ella sostuvo la mirada de la cámara unos segundos más de lo habitual. Todo está en su lugar.
Fue una frase simple. Pero algo en el tono hizo que Roberto sintiera una punzada extraña en el pecho. Una intuición que no supo explicar. Esa noche, mientras revisaba documentos en su oficina en Sao Paulo, decidió entrar al sistema financiero de su empresa para verificar unos contratos pendientes. No buscaba nada en particular. Solo quería distraer esa inquietud absurda. Y entonces lo vio. Pequeñas transferencias internacionales que no recordaba haber autorizado personalmente. No eran montos gigantescos, pero sumaban cifras importantes. Frunció el ceño. Pensó que tal vez su equipo financiero había gestionado pagos sin informarle. Llamó al departamento contable. Nadie tenía registro de esas órdenes. Un silencio pesado se instaló en la línea. Roberto sintió como la sangre le golpeaba en las sienes. Intentó mantener la calma. Tal vez era un error del sistema. Tal vez era algo temporal. Pero al revisar con más detalle, encontró que las autorizaciones digitales llevaban su firma electrónica. Su firma. El sudor frío recorrió su espalda. Mientras tanto, en Dubái, Estefana celebraba en secreto. Le escribió a Paulo. Últimos días. Después de eso, desaparecemos. Paulo respondió casi de inmediato. Estaba nervioso. Había notado movimientos en la empresa. Un contador había hecho preguntas. Temía que Roberto comenzara a sospechar. Tranquilo, le dijo Estefana por llamada. Él confía ciegamente. Siempre ha confiado. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, Roberto intentaba comunicarse nuevamente con su madre. No con Stefana. Con su madre. La llamada entró cuando doña Gisiana estaba sola en la habitación. Estefana había bajado al lobby para reunirse con alguien. Había dicho que era el conductor del hotel, pero en realidad iba a encontrarse con Paulo, que había viajado con una excusa falsa. Doña Gisiana respondió. Mamá, necesito preguntarte algo, dijo Roberto con voz contenida. ¿Has notado algo extraño? Ella cerró los ojos un segundo. Era el momento. Sí, hijo. Y en esa simple respuesta, Roberto sintió que el mundo que creía sólido comenzaba a agrietarse. Doña Gisiana no gritó. No acusó. Con voz pausada le contó lo que había escuchado. Lo que había visto en el teléfono. Las palabras exactas. Le envió las fotografías que tomó la noche anterior. Roberto miraba la pantalla de su computadora mientras los mensajes llegaban uno tras otro. Las pruebas eran claras. El nombre de Paulo. El nombre de su esposa. El plan. El escape. El uso de su confianza como herramienta. Algo dentro de él se rompió. No fue un estallido. Fue algo más profundo. Más silencioso. Como si una estructura entera se derrumbara por dentro sin hacer ruido exterior. Mamá, gracias, susurró con la voz quebrada. Perdóname por no haberlo visto antes, respondió ella. Pero Roberto sabía que el error no era de su madre. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante largos minutos. Luego hizo algo que cambiaría el curso de todo. Llamó a su abogado personal y al jefe de seguridad financiera de la empresa. Ordenó congelar inmediatamente todas las cuentas sospechosas. Solicitó rastreo urgente de transferencias. Pidió discreción absoluta. Mientras tanto, en el lobby del hotel en Dubái, Estefana sonreía frente a Paulo sin notar que, en la suite presidencial, su mundo comenzaba a desmoronarse lentamente, pieza por pieza. Pieza por pieza. Paulo miraba alrededor con nerviosismo. No estaba acostumbrado al lujo del hotel, a los mármoles brillantes, a los empleados inclinando la cabeza al pasar. Se sentía fuera de lugar, pero la promesa del dinero lo mantenía firme. Tenemos que acelerar, murmuró él. Hoy intenté entrar al sistema y algunas credenciales ya no funcionan. Estefana frunció el ceño apenas un segundo, pero recuperó la compostura de inmediato. Es normal. Roberto está cerrando contratos grandes. Debe estar ajustando protocolos. Paulo no parecía convencido. ¿Y si sospecha? No sospecha, lo cortó ella con frialdad. Ese hombre vive creyendo que controla todo. Confía en mí más que en su propia sombra. No sabía que, a miles de kilómetros, Roberto ya no confiaba en nada. En su oficina en Sao Paulo, con la vista nocturna de la avenida Paulista iluminando el ventanal, Roberto escuchaba atentamente a su abogado. Las transferencias estaban siendo rastreadas. Algunas ya habían sido congeladas. Otras habían salido hacia cuentas en el extranjero, pero el movimiento abrupto había activado alertas internacionales. Si actuamos rápido, podemos bloquear la mayor parte, le aseguró el jefe financiero. Pero necesitamos confirmar quién tuvo acceso interno.
Roberto Respiro Hondo. Fue Paulo. Pronunciar ese nombre le quemó la garganta. Paulo, el hombre al que había confiado su madre, su casa, sus documentos más sensibles. Paulo, a quien había ayudado cuando su hijo enfermó años atrás. Paulo, que cenaba en su mesa en Navidad. La traición no era solo económica. Era íntima. En Dubái, doña Gisiana permanecía sentada en el balcón de la suite, mirando el mar oscuro. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Había protegido a su hijo, pero sabía que la tormenta aún no había estallado. Estéfana regresó más tarde de lo habitual. Venía tensa. Mamá, mañana quiero salir temprano. Prepara todo a las 7, ordenó sin mirarla. La anciana la observó con una serenidad que desconcertaba. Claro, Stefana. Esa noche, Roberto llamó de nuevo. Pero esta vez no hubo dulzura en su voz. Quiero que regresen mañana mismo. Estéfana sintió un escalofrío. ¿Qué ocurre, amor? Preguntó fingiendo preocupación. Un asunto urgente en la empresa. Necesito que estén aquí. El tono no dejaba espacio para discusión. Pero aún faltan días. Mañana, repitió él. La llamada terminó y Estéfana se quedó inmóvil unos segundos. Luego tomó su teléfono y marcó a Paulo. Tenemos que irnos antes, susurró. Algo no está bien. Paulo, que ya estaba nervioso, sintió pánico. Te dije que sospechaba. Cállate, respondió ella con rabia contenida. Aún no tenemos confirmación. Tal vez solo sea coincidencia. Pero en el fondo sabía que no era coincidencia. A la mañana siguiente, mientras empacaban, doña Gisiana notó la prisa inusual de su nuera. Movimientos bruscos. Llamadas cortadas. Miradas inquietas. En el aeropuerto, Estéfana insistió en sentarse separada. Dijo que necesitaba revisar unos documentos. En realidad, estaba intentando acceder a las cuentas una vez más. Pero todo estaba bloqueado. Contraseñas inválidas. Acceso denegado. Un sudor frío le recorrió la espalda. Escribió a Paulo, no puedo entrar. La respuesta tardó varios minutos en llegar. Yo tampoco. El avión despegó en un silencio pesado. Cuando aterrizaron en Sao Paulo, Roberto no fue a recibirlas. En su lugar, había dos hombres de traje oscuro esperando cerca de la salida. Señora Estéfana Almeida, dijo uno de ellos con voz firme. Necesitamos que nos acompañe. El rostro de Estéfana perdió color. ¿De qué se trata esto? Es una solicitud formal relacionada con movimientos financieros. Doña Gisiana sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no habló. En otro punto del aeropuerto, Paulo era interceptado también. Roberto había decidido no enfrentar el escándalo con gritos ni escenas. Había optado por algo más frío, la ley. Horas después, en su despacho, Roberto esperaba sentado cuando Estéfana entró escoltada. Ya no llevaba maquillaje perfecto ni sonrisa calculada. Solo rabia y desesperación. ¿Cómo te atreves? Escupió ella. Después de todo lo que he hecho por ti. Roberto la miró como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Qué hiciste por mí, Estéfana? Preguntó con una calma que dolía más que cualquier grito. Ella intentó hablar, justificarse, culpar a Paulo, decir que fue idea de él. Pero las pruebas eran claras. Mensajes. Firmas. Grabaciones. Usaste a mi madre, dijo él finalmente, y su voz se quebró por primera vez. La humiliaste. La convertiste en algo que no es. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Estéfana entendió entonces que no había vuelta atrás. Mientras los abogados hablaban de cargos y consecuencias, Roberto salió del despacho y caminó hasta la sala contigua donde estaba doña Gisiana. Ella se levantó con dificultad al verlo. Perdóname, hijo, susurró. No quise causarte dolor. Roberto la abrazó con fuerza, como no lo hacía desde niño. Me salvaste, mamá. Y en ese abrazo, comprendió algo que nunca había querido aceptar. Había confundido deseo con amor, apariencia con verdad. Había construido imperios financieros, pero había descuidado lo esencial. La investigación apenas comenzaba. El proceso legal sería largo. La prensa eventualmente se enteraría. La reputación sufriría golpes. Pero mientras sostenía a su madre entre sus brazos, Roberto entendió que lo más importante no era el dinero recuperado ni la venganza legal. Era la lección. La certeza de que la traición más dolorosa no viene de los enemigos declarados, sino de quienes duermen a tu lado. Y aunque el escándalo estaba a punto de estallar públicamente, había una última revelación que aún no había salido a la luz.
Había una última revelación que aún no había salido a la luz. Días después de la detención preventiva de Paulo y de la imputación formal contra Stefana por fraude y conspiración, Roberto recibió una llamada inesperada de su abogado. «Hay algo más que debes ver», le dijo con voz grave. Se reunieron esa misma tarde. En la mesa del despacho, el abogado colocó una carpeta gruesa. No eran solo registros financieros. Eran documentos personales. Contratos prematrimonials modificados. Correos electrónicos antiguos. Transferencias anteriores a Dubái, pequeñas pero constantes, que habían pasado desapercibidas durante meses. Roberto abrió uno de los correos impresos. Era de Stefana, enviado a Paulo 6 meses antes del viaje. «No puedo seguir esperando. Si quiero asegurar mi futuro, necesito más que una vida cómoda. Necesito todo». No hablaba de escapar juntos por amor. Hablaba de utilizarlo. De utilizar a todos. «Hay algo más», añadió el abogado. «Hemos descubierto que Stefana intentó modificar discretamente tu testamento el año pasado. Usó a un notario que ahora está siendo investigado». El mundo volvió a moverse bajo los pies de Roberto. No se trataba solo del dinero actual. Era un plan a largo plazo. Una estrategia fría y calculada para quedarse con su fortuna en caso de accidente, enfermedad o muerte repentina. Y entonces recordó algo que había ignorado. 3 meses atrás, Stefana había insistido en que él debía reducir el estrés. Le propuso un retiro privado en una finca aislada. Había hablado de firmar algunos documentos para simplificar trámites. Él lo había pospuesto por trabajo. Una sombra oscura cruzó su pensamiento. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Esa noche, Roberto no pudo dormir. Caminó por el penthouse vacío, cada rincón impregnado de recuerdos que ahora parecían falsos. Las fotografías de viajes, las cenas elegantes, las sonrisas frente a la cámara. Todo parecía una escenografía. Al amanecer, fue al apartamento de su madre. Doña Gisiana estaba preparando café cuando él entró. Lo miró con ternura y preocupación. «¿No has descansado?», dijo ella. Roberto se sentó frente a ella como un niño agotado. «Mamá, ¿alguna vez dudaste de mí? ¿Alguna vez pensaste que yo era ingenuo?». Ella sonrió con suavidad. «Hijo, confiar no es ser ingenuo. Amar no es ser débil. La culpa no es tuya por creer en alguien». Roberto bajo la mirada. Ella planeaba quedarse con todo. Incluso intentó tocar mi testamento. Doña Gisiana cerró los ojos un instante. El dolor no era por la traición hacia ella. Era por el daño emocional que veía en su hijo. «Entonces Dios permitió que la verdad saliera antes de que fuera demasiado tarde», respondió con serenidad. Pero el destino aún no había terminado de mover sus piezas. 2 semanas después, cuando el caso comenzaba a filtrarse en medios financieros, Paulo solicitó hablar directamente con Roberto desde la prisión preventiva. Decía tener información que cambiaría todo. El abogado recomendó prudencia. Pero Roberto aceptó. La reunión se realizó bajo supervisión legal. Paulo parecía más envejecido, más pequeño. La arrogancia había desaparecido. «No vine a pedir perdón», comenzó con voz ronca. «Vine porque hay algo que no sabes». Roberto lo miró sin expresión. «Habla». Paulo tragó saliva. El plan no era solo robarte dinero. El silencio se volvió pesado. Stefana estaba en contacto con alguien más. Un inversionista extranjero. Ella quería usar el dinero para asociarse con él. Planeaban abrir una empresa fuera del país y dejarte completamente expuesto. No solo perderías fondos, perderías credibilidad. Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Paulo negó con la cabeza. No sé su nombre real. Solo sé que se comunicaban por una aplicación cifrada. Pero escuché una conversación. Ella decía que, si las transferencias no eran suficientes, habría que provocar un escándalo mayor en tu empresa para hundir tus acciones. Era un golpe directo a su imperio. ¿Y tú?, preguntó Roberto con frialdad. ¿Qué papel jugabas en eso? Paulo bajo la mirada. Yo solo quería el dinero para pagar mis deudas. No sabía que ella quería destruirte. Roberto no sabía si creerle. Pero algo era evidente. Stefana había jugado un juego más grande de lo que cualquiera imaginaba. Al salir de la prisión, Roberto comprendió que la traición no había sido un acto impulsivo. Había sido un proyecto. Y mientras los abogados ampliaban la investigación para identificar al inversionista oculto, Stefana permanecía en arresto domiciliario, esperando juicio. Pero ella no estaba derrotada. Desde su residencia vigilada,
logró comunicarse con alguien usando un teléfono que no figuraba en los registros oficiales. Una llamada breve. Precisa. Necesito que actúes, susurró. Si caigo sola, todos caemos. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con calma. Tranquila. Nada se mueve sin que yo lo permita. Mientras tanto, Roberto decidió hacer algo inesperado. Convocó a una conferencia interna con su junta directiva. Reveló públicamente el fraude antes de que la prensa lo distorsionara. Asumió responsabilidad por no haber detectado antes las vulnerabilidades. Anunció auditorías externas y reformas estructurales. No habló desde la rabia. Habló desde la firmeza. Su reputación no cayó como muchos esperaban. Al contrario, su transparencia generó respeto. Pero la guerra silenciosa aún no había terminado. Porque la identidad del inversionista desconocido empezaba a emerger en los informes financieros, y su nombre estaba vinculado a escándalos internacionales, manipulación de mercados y desapariciones sospechosas de socios incómodos. Roberto sostuvo el documento entre sus manos. Entendió que Stefana no solo había traicionado su matrimonio. Había abierto la puerta a algo mucho más peligroso. Y ahora, sin saberlo, había arrastrado a todos a un juego donde el dinero era apenas la superficie. Donde el dinero era apenas la superficie. El nombre que aparecía en el informe era Alejandro Montalvo, un empresario radicado entre Miami y Madrid, vinculado a fondos de inversión opacos y a compañías que surgían y desaparecían en cuestión de meses. Oficialmente, era un visionario del mercado emergente. Extraoficialmente, su historial estaba lleno de rumores, manipulación bursátil, quiebras estratégicas, socios que terminaban arruinados o silenciados. Roberto apoyó las manos sobre su escritorio. Ya no era solo un esposo traicionado. Era un empresario que había sido marcado como objetivo. Quiero todo lo que tengamos sobre él, ordenó a su equipo legal. Mientras tanto, en su apartamento bajo arresto domiciliario, Stefana caminaba de un lado a otro con el teléfono oculto entre los cojines del sofá. Sus abogados le habían recomendado silencio absoluto, pero ella no sabía vivir en silencio. Necesitaba controlar la narrativa. Necesitaba sentirse un paso adelante. Marcó el número cifrado nuevamente. Alejandro, Roberto ya sabe más de lo que debía, susurró. La voz al otro lado sonó tranquila, casi divertida. Roberto sabe lo que le hemos permitido saber. Las cuentas están congeladas. Paulo habló. Hubo un breve silencio. Paulo no importa, respondió Alejandro. Las piezas pequeñas siempre caen primero. Lo importante es que Roberto ahora está expuesto. La auditoría que inició abrirá grietas en su empresa. Y cuando el mercado huela sangre, yo estaré listo. Stefana apretó los dientes. Prometiste que saldría limpia de esto. Y lo harás, si mantienes la calma. Cortó la llamada sin despedirse. En Sao Paulo, Roberto regresó al apartamento de su madre esa misma noche. Necesitaba claridad. Necesitaba recordar quién era antes de todo aquello. Doña Gisiana lo recibió con una sopa caliente y la misma mirada serena de siempre. ¿Hay algo más, mamá?, dijo él mientras se sentaba. Esto no era solo un robo. Era un plan para destruir mi empresa. Ella lo escuchó sin interrumpir. Entonces no es solo una traición del corazón, respondió finalmente. Es una guerra. Roberto asintió lentamente. Y no sé hasta dónde llegará. Doña Gisiana tomó su mano. Hijo, cuando alguien actúa desde la ambición y el engaño, tarde o temprano se traiciona a sí mismo. Tú actúa desde la verdad. Sus palabras no eran estrategias financieras, pero tenían una fuerza que ningún contrato podía ofrecer. Al día siguiente, la prensa publicó las primeras filtraciones. Fraude interno en empresa milenaria. Esposa del magnate implicada en defalco. Las acciones bajaron levemente, pero no se desplomaron. La transparencia previa de Roberto había amortiguado el impacto. Sin embargo, algo más ocurrió. Un periodista de investigación contactó a la empresa con información sobre Alejandro Montalvo. Estaba preparando un reportaje sobre una red internacional de manipulación financiera. El nombre de Roberto había aparecido en los mismos archivos cifrados que investigaba. Cuando Roberto se reunió con el periodista en privado, comprendió la magnitud del juego. Alejandro no buscaba solo dinero rápido. Buscaba empresas sólidas para infiltrarse, debilitarlas desde dentro y luego adquirirlas a precio reducido a través de fondos intermediarios. Stefana había sido la puerta de entrada. Y Paulo, el instrumento. Si publica esto ahora, dijo Roberto al periodista,
Solo generará caos sin pruebas suficientes. Necesito tiempo, respondió el reportero. Pero usted debe decidir si quiere ser víctima o colaborador. Esa noche, Roberto tomó una decisión arriesgada. En lugar de esconderse, contactó directamente a las autoridades financieras internacionales y ofreció cooperación completa para desmantelar la red de Alejandro. Entregó documentos, registros, comunicaciones. Se convirtió en testigo clave. Mientras tanto, Estefana comenzó a sentir que el control se deslizaba entre sus dedos. Su abogado le informó que las acusaciones podrían ampliarse a conspiración internacional. Las penas serían mucho más severas. Alejandro dijo que me protegería, murmuró ella. Alejandro no está acusado, respondió el abogado con frialdad. Usted sí. La certeza empezó a quebrar su seguridad. Intentó comunicarse de nuevo con él. Sin respuesta. El número cifrado estaba fuera de servicio. El hombre que prometía mover hilos en la sombra había desaparecido. En paralelo, Paulo, acorralado y temeroso de cargar solo con todo, aceptó colaborar con las autoridades. Entregó grabaciones de llamadas, mensajes almacenados en la nube, detalles de reuniones. Cada pieza encajaba en un patrón más amplio. Una semana después, se emitió una orden internacional de investigación contra Alejandro Montalvo. Pero antes de que pudieran ubicarlo físicamente, ocurrió algo inesperado. Una explosión mediática sacudió los mercados. Uno de los fondos asociados a Alejandro colapsó de manera abrupta en Europa. Miles de inversionistas afectados. Cuentas congeladas. Operaciones suspendidas. El nombre de Roberto apareció nuevamente en titulares, esta vez no como sospechoso, sino como colaborador clave en la denuncia. Sin embargo, el peligro no desapareció. Una noche, al salir de su oficina, Roberto notó un automóvil estacionado frente al edificio desde hacía demasiado tiempo. Los vidrios oscuros. Motor encendido. No era paranoia. Era advertencia. Horas más tarde, recibió un mensaje desde un número desconocido. Aléjate de lo que no entiendes. Aún puedes perder más que dinero. Roberto sostuvo el teléfono sin mostrar miedo. Había perdido una esposa que nunca lo amó. Había descubierto la fragilidad de su imperio. Había visto la maldad disfrazada de elegancia. Ya no era el hombre ingenuo que creyó controlar todo enviando a su madre a Dubái con un regalo lujoso. Ahora entendía que el verdadero lujo no era un hotel 5 estrellas. Era la lealtad. Y mientras miraba la ciudad iluminada desde su oficina, supo que la batalla apenas comenzaba. Que la batalla apenas comenzaba. Roberto no respondió al mensaje amenazante. Lo envió directamente a las autoridades junto con el registro del número. No iba a moverse desde el miedo. Si algo había aprendido, era que el silencio solo fortalecía a quienes operaban en la sombra. Esa misma noche reforzó la seguridad de su madre. 2 agentes privados comenzaron a vigilar discretamente el edificio donde vivía doña Gisiana. Cuando ella se enteró, protestó con suavidad. Hijo, no soy una reina para necesitar guardias. Para mí lo eres, respondió él con una media sonrisa cansada. Y no voy a correr riesgos. Pero el peligro ya no era abstracto. 3 días después, uno de los directores financieros de la empresa sufrió un accidente automovilístico sospechoso. Sobrevivió, pero el mensaje fue claro. La red de Alejandro no se desmoronaría sin resistencia. La presión mediática aumentaba. Programas de televisión analizaban el caso. Expertos debatían sobre infiltración corporativa. El nombre de Estefana aparecía acompañado de palabras como manipulación, ambición, doble vida. En su arresto domiciliario, ella veía todo desde la pantalla. Ya no era la mujer elegante de vestidos rojos y sonrisa impecable. Era una figura expuesta, frágil, atrapada en su propia estrategia. Una noche, finalmente logró comunicarse con un antiguo intermediario de Alejandro. Necesito hablar con él, exigió. Alejandro está fuera del radar, respondió la voz al otro lado. Si sigues insistiendo, solo empeorarás tu situación. Yo lo hice todo por el plan, replicó ella con rabia contenida. No, corrigió la voz. Lo hiciste por ti. La llamada terminó. Por primera vez, Estefana comprendió que nunca fue socia. Fue herramienta. Mientras tanto, Roberto decidió ir un paso más allá. Convocó a una conferencia pública. No para limpiar su imagen, sino para enviar un mensaje. Ante cámaras y periodistas, habló con firmeza. Fui traicionado en lo personal y en lo profesional. Pero la transparencia será mi respuesta.
No permitiré que el miedo gobierne mis decisiones ni que redes corruptas utilicen mi empresa como pieza de ajedrez. No mencionó a Estefana por nombre. No habló con odio. Eso desconcertó más que cualquier ataque. Las acciones de la empresa comenzaron a estabilizarse. Inversionistas valoraron su postura firme. Algunos incluso aumentaron su respaldo. Pero el verdadero golpe vino días después. Las autoridades internacionales lograron rastrear movimientos financieros de Alejandro hacia una propiedad aislada en las afueras de Lisboa. Se preparaba un operativo conjunto. La noticia se filtró antes de tiempo. Y esa misma noche, el automóvil sospechoso volvió a aparecer frente al edificio de Roberto. Esta vez no permaneció inmóvil. Cuando Roberto salió, el vehículo arrancó lentamente y se detuvo a pocos metros. La ventana bajó apenas lo suficiente para revelar unos ojos desconocidos. «Esto no termina aquí», dijo una voz grave. Roberto sostuvo la mirada sin retroceder. «Para mí sí termina», respondió con calma. «Porque ya no tengo nada que ocultar». El coche se alejó. Horas después, recibió una llamada urgente. El operativo en Lisboa había encontrado la propiedad vacía. Documentos quemados. Equipos destruidos. Alejandro había desaparecido. Como siempre. La sensación de victoria parcial se mezcló con frustración. Doña Gisiana observaba a su hijo desde el sofá del salón. Lo veía más delgado, más serio, pero también más consciente. «El enemigo invisible es el más peligroso», dijo ella suavemente. Roberto se sentó a su lado. «Tal vez no necesito atraparlo para vencerlo». Ella lo miró con ternura. «¿Y cómo se vence a alguien que vive en la sombra?» Roberto respiró hondo. Quitándole la sombra. Al día siguiente, anunció una alianza con organismos de control financiero para impulsar regulaciones más estrictas contra fondos opacos. Lo que comenzó como defensa se transformó en iniciativa pública. Otros empresarios se unieron. La red que Alejandro utilizaba empezó a cerrarse lentamente. En su apartamento vigilado, Estefana recibió la notificación oficial de ampliación de cargos. Conspiración internacional. Fraude agravado. Posible colaboración con red criminal. Su abogado le habló de acuerdos, de reducción de penas y cooperaba plenamente. Esa noche, mirándose al espejo sin maquillaje, comprendió que el juego de manipulación había terminado. Marcó un último número. Esta vez no era Alejandro. Era Roberto. Él dudó antes de contestar. «No llamo para suplicar», dijo ella con voz sorprendentemente baja. «Llamo porque quiero decirte algo que nunca fue mentira». Silencio. «Te admiré», continuó. «Admire tu fuerza, tu disciplina». «Pero siempre supe que jamás te pertenecería por completo mientras tu madre fuera tu prioridad». Roberto cerró los ojos. «Mi madre no era el obstáculo, Estefana. Era la prueba». Ella dejó escapar una risa amarga. «Tal vez siempre quise más de lo que podía tener». «No», respondió él con serenidad. «Siempre quisiste todo». La llamada terminó sin gritos, sin lágrimas. Días después, Paulo firmó un acuerdo de cooperación total. Las pruebas acumuladas fortalecieron el caso internacional contra la red de Alejandro. Aunque el hombre seguía prófugo, su imperio financiero comenzaba a fracturarse. Pero cuando Roberto creyó que finalmente recuperaba el control, recibió un sobre sin remitente en su oficina. Dentro había una sola fotografía. Tomada años atrás. Él, Estefana y Paulo, juntos en una cena navideña. En la parte trasera, una frase escrita a mano. «Las traiciones más profundas comienzan mucho antes de que las notes». Roberto sostuvo la imagen largo tiempo. No sabía quién la había enviado. No sabía si era advertencia o recordatorio. Pero comprendió algo inquietante. Si alguien tenía acceso a fotografías privadas de años atrás, significaba que la infiltración no comenzó con Estefana. Había empezado mucho antes. Y eso implicaba que aún podía haber alguien más dentro. Esa idea no lo dejó dormir durante noches enteras. Roberto volvió a mirar la fotografía una y otra vez. La sonrisa de Stefana era perfecta. La de Paulo discreta. La suya, confiada. Pero lo que más le perturbaba no era la imagen, era el ángulo. La fotografía había sido tomada desde cierta distancia, ligeramente elevada, como si alguien más estuviera observándolos desde la sombra. Alguien que nunca estuvo en el centro de la historia. Alguien que jamás fue sospechado. Roberto entendió entonces que la verdadera batalla no era contra un hombre prófugo ni contra una esposa ambiciosa. Era contra la red invisible que se alimentaba de la confianza ajena.
En lugar de dejarse paralizar, tomó la decisión más audaz de su vida. Convocó a todos los ejecutivos de su empresa a una reunión privada. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo una verdad desnuda. Durante años creí que el control era suficiente. Creí que el dinero protegía. Me equivoqué. La única defensa real es la transparencia absoluta. Anunció una auditoría externa completa, sin excepciones. Revisiones históricas. Contratos antiguos. Relaciones comerciales pasadas. Si había otra pieza infiltrada, saldría a la luz. La tensión en la sala era palpable. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los directores más antiguos, un hombre que había trabajado con él desde el desguace de su padre, pidió la palabra. Sus manos temblaban. Roberto, hace 2 años fui contactado por un fondo extranjero que ofrecía invertir en la empresa. Prometían expansión internacional inmediata. Rechacé la oferta, pero luego siguieron insistiendo, querían acceso interno. Información estratégica. Roberto sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién representaba ese fondo? El nombre coincidía con una de las empresas pantalla vinculadas a Alejandro Montalvo. La infiltración no comenzó con Estéfana. Ella fue simplemente el plan B. La revelación sacudió todo el esquema. Durante años, la red había intentado penetrar su empresa. Estéfana no fue el inicio, fue la oportunidad perfecta cuando detectaron su punto débil, el corazón. La conclusión era dolorosa, pero poderosa. No fue solo ambición. Fue un ataque estratégico dirigido a su vulnerabilidad emocional. Roberto salió de aquella reunión con una claridad nueva. Por primera vez desde que abrió aquella puerta en Dubái, dejó de sentirse víctima. Se sintió despierto. Días después, la noticia estalló a nivel internacional. Alejandro Montalvo había sido detenido en una operación conjunta en la frontera entre 2 países europeos. Intentaba huir con documentación falsa y millones en activos digitales. La red comenzaba a desmoronarse públicamente. Las empresas pantalla fueron intervenidas. Los fondos congelados. Los cómplices expuestos. Cuando Roberto vio la noticia en televisión, no sintió euforia. Sintió silencio. El tipo de silencio que llega después de una tormenta devastadora. Esa noche fue al apartamento de su madre. Doña Gisiana estaba sentada junto a la ventana, tejiendo lentamente. Terminó, dijo él suavemente. Ella levantó la mirada. ¿Terminó la guerra, o terminó el miedo? Roberto reflexionó un momento. Terminó el miedo. Y en esa respuesta estaba la verdadera victoria. Estéfana enfrentó juicio meses después. Su elegancia ya no deslumbraba. Las pruebas eran contundentes. Paulo recibió una condena reducida por cooperación. Alejandro enfrentó cargos internacionales. Pero el final de esta historia no se escribió en una sala de tribunal. Se escribió en el corazón de un hombre que lo perdió todo, y lo recuperó de una forma distinta. Roberto vendió el penthouse de 3 niveles. Redujo su estilo de vida. Invirtió parte de su fortuna en un fondo de apoyo para víctimas de fraudes financieros. Implementó programas internos de ética empresarial que luego se convirtieron en modelo para otras compañías. Pero su mayor transformación no fue pública. Comenzó a visitar a su madre cada tarde, sin excusas laborales. Se sentaban juntos a tomar café. Hablaban de cosas simples. Risas pequeñas. Conversaciones sinceras. Roberto entendió que la riqueza más valiosa no estaba en los contratos firmados ni en las cifras bancarias. Estaba en ese abrazo que le dio a su madre el día que descubrió la traición. En esa mirada firme cuando decidió enfrentar la verdad. En la lección que nunca olvidaría. El lujo sin lealtad es pobreza disfrazada. 1 año después, regresó a Dubái. Pero esta vez no para impresionar. No para comprar reconciliaciones. Regresó con su madre. Caminaron juntos frente al mar. Sin suite presidencial. Sin mentiras. Solo madre e hijo. Doña Gisiana miró el horizonte y dijo con suavidad. Hijo, la humillación que viví aquí no fue mi vergüenza, fue su reflejo. Y el reflejo terminó rompiéndose. Roberto tomó su mano. Y yo aprendí que el amor no se compra, no se presume, no se impone. Se demuestra. Mientras el sol descendía sobre el agua, comprendió algo que ningún contrato millonario le enseñó jamás. Las traiciones pueden destruir imperios. Pero también pueden revelar verdades que construyen hombres nuevos. Y así, el hombre que abrió una puerta en Dubái creyendo tenerlo todo bajo control, cerró un capítulo entendiendo que el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en proteger lo que amas sin perderte a ti mismo.